Es difícil, muy difícil para nosotros entender, captar la intensidad, la intensa hostilidad y animosidad que hubo entre los judíos y los gentiles en el primer siglo. Los judíos despreciaban tanto a los gentiles que creían que los gentiles fueron creados por Dios para ser combustible para los fuegos del infierno. En realidad era ilegal que un judío ayudara a una mujer gentil durante el parto. ¿Por qué? Porque sería responsables de traer a otro gentil al mundo. Y de la misma manera los gentiles también tenían un profundo odio hacia los judíos. Los gentiles llamaban a los judíos enemigos de la raza humana y los consideraban nada más que esclavos. Y pueden sentir o ver un poquito la forma en que los gentiles menospreciaban a los judíos en los tiempos de Cristo, simplemente por la forma en que Poncio Pilato le gritó a Jesús durante su juicio. Y le estaba preguntando y Jesús estaba respondiendo. Y Poncio Pilato dijo, ¿acaso soy yo un judío? Ahora, esta enemistad entre judíos y gentiles no era nueva en el primer siglo. Había estado ocurriendo durante los siglos desde la historia temprana de Israel. Ven, cuando Dios creó la nación de Israel en el día de Abraham, fue con el diseño que ella sería una luz para los gentiles. No solo declarando la verdad acerca de Dios, sino viviendo la verdad sobre Él. En medio de un mundo oscurecido por el pecado, Dios quería un pueblo que mostrara su luz, sus alabanzas, glorificara su nombre y viviera de acuerdo a sus sagrados estándares. Ese fue el diseño de Dios para Israel. Y lo vemos en Isaías 43, 21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza, sea Israel. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero, ¿a quién le declararía Israel la alabanza de Dios? Es decir, ¿quién sería la audiencia a la que Israel proclamaba las alabanzas de Dios? Bueno, en este mismo contexto de decir que Israel declarará la alabanza de Dios, leemos en Isaías 43, 9. Todas las naciones a una se han reunido y se hacen congregados los pueblos. Entonces, las naciones gentiles fueron la audiencia, eran la audiencia de Israel. Los gentiles fueron su campo de misión y la intención de Dios era que Israel fuera un canal de bendición a través del cual Él alcanzaría a las naciones gentiles. Y las naciones gentiles no solo debían escuchar al pueblo judío declarar la verdad acerca de Dios, sino que debían mirar al pueblo judío y quedar impresionados con lo diferentes que eran en su comportamiento y actitudes, para que quedaran impresionados con el Dios quien los hizo tan diferentes. Escuchen lo que Moisés le dijo al pueblo judío que pronto entraría en la tierra de Canaán. En Deuteronomio 4, 5 al 8 dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Entonces Moisés le está diciendo a Israel que Dios los hizo diferentes y los hizo distintos de las demás naciones para que los gentiles reconocieran que Israel fue un reflejo del Dios único y santo al que ellos pertenecían. Pero Israel realmente lo arruinó porque no entendió su sentido del destino y su misión, no entendieron la misión. Y en lugar de llegar a los gentiles, la nación judía se aisló de manera pecaminosa y egoísta de los gentiles, y por lo tanto se desarrolló una gran muralla entre el judío y el gentil. En lugar de ver sus diferencias como una forma de llegar a las naciones gentiles, el pueblo judío ve sus diferencias como razones para el orgullo propio. Sintieron que sus diferencias los hacían superiores a los gentiles.
y generaban en ellos sentimientos de desdén y desprecio por los gentiles. Y pueden ver estos sentimientos despectivos reflejados en el odio del profeta Jonás y por su odio a la gente de Nínive. Cuando Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive y les predicara que iba a juzgarlo a menos que se arrepintieran, al principio, ustedes conocen la historia, al principio Jonás se negó y se dirigió en la dirección opuesta. Y lo hizo, ¿por qué? Porque no quería que estos gentiles experimentaran la salvación. Él quería que experimentaran la ira y el juicio de Dios y obtuvieran lo que merecían. E incluso después que Dios lo castigó enviándole un enorme pez para que lo tragara, y él les predicó y se arrepintieron, y él estaba enojado y molesto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios mostró a estos malvados gentiles su misericordia en lugar de su juicio. Amigos, esta fue la misma actitud que había estado arraigada en el pueblo judío durante los siglos. Estaba muy arraigada. Las personas judías típicas en la antigüedad fue criada para creer que porque fueron elegidos por Dios para ser un pueblo, su pueblo, que eran moralmente superiores a los gentiles y que Dios solo los amaba a ellos y que ni siquiera se preocupaba por los gentiles. Dios no estaba ni interesado en ellos. Eso era lo que ellos creían, los judíos. Y eso fue exactamente lo que todos los apóstoles judíos de Cristo fueron educados para creer. Así fue como crecieron. Todos crecieron con una mentalidad judía típica que miraba a los gentiles como personas impuras, hasta el punto de que si accidentalmente cualquier persona judía los tocaba mientras caminaban por la calle, tendrían que ir a la casa y lavarse para poder estar ritualmente limpio delante de Dios. Así de malo era. Entonces, aquí está el problema con todo este desdén y animosidad entre judíos y gentiles en el primer siglo. Jesús les había dejado muy claro a estos apóstoles prejuiciosos que su mensaje de salvación no era exclusivamente para el pueblo judío, sino que debía ser llevado por ellos hasta los confines de la tierra, es decir, a los gentiles. Y el Señor les dijo esto varias veces al final de su ministerio terrenal. Lo hizo para asegurarse de que entendieran exactamente lo que les había encomendado hacer. Y entonces en Mateo 28, 19 leemos: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las naciones. En Lucas 24, 46, 47, Él les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, sí, de Jerusalén salía a todas las naciones. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero el desafío con esta comisión de llevar el evangelio a los gentiles es: ¿cómo podría lograrse esto si sus apóstoles tuvieran un sentimiento de animosidad en sus corazones hacia los gentiles? Escuchen, si estos apóstoles judíos se sintieran moralmente contaminados con solo tocar a un gentil, entonces, ¿cómo cualquiera de ellos sería posible que alguno de ellos se acercaría lo suficiente a un gentil para compartir el evangelio con ellos? No lo harían, a menos que Dios interviniera y cambiara su forma de pensar para que estuvieran convencidos de que sus viejos prejuicios estaban equivocados y que Dios cuidaba a los gentiles y que al relacionarse con los gentiles no estarían relacionándose con gente inmunda que los contaminaría. Y eso es exactamente lo que el Señor hizo. Cambió el pensamiento de los apóstoles hacia los gentiles, comenzando con un apóstol, Pedro. Y lo hizo al darle a Pedro una experiencia muy especial que alteró el curso de la historia. Tanto así que muchos de ustedes, como gentiles, están sentados aquí hoy como creyentes en Jesucristo como resultado de la experiencia de Pedro.
Y leemos acerca de estos en Hechos 10. Del 1 al 16, vamos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, y Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a los dos de los criados y un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo esto los envió a Jope. Ahora, en estos versículos vemos que en la conversión él vio que el cielo se había abierto. Y Pedro estaba viendo en todo tipo de animales que le dijo, Pedro, levántate y come. Pero no, Señor, yo no como nada que no sea limpio. Y la voz, una vez vino, todo lo que Dios ha limpiado, no sé. Esto le sucedió 3 veces. Ahora, estos versos es lo que vamos a ver luego en estos capítulos. La conversión de Cornelio y los miembros de su casa. Pero más importante, estos versículos nos dicen que Dios está rompiendo esa barrera entre los judíos y los gentiles que había estado por tanto tiempo, y los está reconciliando en Cristo y los trae a la iglesia. Lo que hace que este evento en el capítulo 8 de 10 es tan significativo, sino el más importante que tomó lugar en la historia de la iglesia. Verán, desde un punto de vista estrictamente humano, si lo que leemos en Hechos 10 nunca hubiera tenido lugar, entonces el evangelio habría permanecido enfocado únicamente en el pueblo judío, con el resultado de que los gentiles de todo el mundo habrían permanecido en la oscuridad, incluyéndonos a nosotros, siendo espiritualmente ignorados y pasados por alto y perdidos. Es decir, sin el evento de Hechos 10, el cristianismo se habría convertido en nada más que otra rama del judaísmo con un sabor mesiánico. Pero Dios no dejó que esto sucediera, porque había ordenado soberanamente que los gentiles se incluyeran en su iglesia. Y Hechos 10 nos muestra cómo comenzó a traerlos. Y ese es el tema central de nuestro estudio esta mañana en Hechos. Y a medida que comenzamos a ver cómo el evangelio llegó a los gentiles. Esta es una sección larga, de hecho la más larga en el libro de los Hechos, porque la historia de Cornelio y su familia gentil que vienen a la fe en Cristo cubre no solo todos los 48 versículos del capítulo 10, sino que también continúa hasta el versículo 18 del capítulo 11. Pedro se vio obligado a explicar a la iglesia de Jerusalén cómo se produjo la salvación para los gentiles, y el hecho de que Lucas dedica tanto espacio y tiempo en Hechos a este único evento nos dice que algo del significado que él colocó sobre esto. Entonces, por lo tanto, debido a su longitud y su importancia, nos llevará más de una semana a cubrir estos versículos. Y entonces, para ayudarlos a seguir el flujo y la progresión de estos versículos, quiero que entiendan cómo Lucas estructuró el capítulo 10, para que puedan ver el panorama general de lo que nos está diciendo y no se pierda en los detalles. Y para comenzar, entonces es útil saber que en realidad son 6 escenas individuales que comprenden este capítulo, y con cada escena dedicada a decirnos algo único en relación con Cornelio y su familia que reciben el evangelio.
En la escena inicial, Lucas nos presenta a Cornelio y explica quién es él y un poquito de la visión que Dios le dio. En la segunda escena, Lucas nos cuenta sobre Pedro y la visión que Dios le dio. La tercera involucra a algunos mensajeros que vienen de Cornelio a Pedro y le piden que venga a hablar con él. La cuarta escena es cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y se encuentra con él, y luego Cornelio le explica al apóstol por qué lo llamó. La quinta escena, Pedro proclama el evangelio a Cornelio y sus familiares. Y la sexta y última escena está dedicada a decirnos que al escuchar el evangelio, Cornelio y su familia se convirtieron en creyentes en Jesucristo, con Dios afirmando la realidad de su salvación al darles el Espíritu Santo. Y ellos evidencian la verdadera salvación al someterse a las aguas del bautismo. Esa es la foto, el panorama. Así fue como el evangelio finalmente llegó a los gentiles, pero lo que hace esta sección Hechos 10 sea tan especial es que no es simplemente una lección de historia en un momento crítico en el tiempo, sino que detrás de la escena vemos a Dios orquestando todos los eventos que condujeron a que el evangelio llegara a los gentiles. Y mientras repasamos estos versículos, veremos la mano de Dios en todo esto, cómo preparó soberanamente tanto a Cornelio como a Pedro para su encuentro, cómo trabajó en el corazón de Pedro para llevarlo al punto en que pudiera superar sus prejuicios hacia los gentiles, y cómo Dios no solo trajo el mensaje del evangelio a Cornelio y su familia, sino cómo los trajo y asimismo para que recibieran al evangelio. Y entonces, con esto como nuestro fondo, ahora estamos listos para profundizar en el texto. Y hoy queremos ver las dos primeras escenas de este capítulo, con la primera siendo Cornelio y su visión. Versículos 1 y 2 leemos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ahora, Lucas comienza este episodio presentándonos a Cornelio primero como soldado profesional y luego su lado religioso como alguien que temía a Dios. Y entonces, déjeme explicarle lo que significa todo esto. Primero que todo, Lucas revela que Cornelio era un centurión, lo que significa que era un oficial del ejército de Roma y estaba a cargo de 100 soldados. Básicamente era el equivalente de lo que hoy llamaríamos en el ejército a un capitán. Y la unidad particular que él comandaba era conocida como la cohorte italiana, que era una división dentro del vasto ejército romano que consiste en hombres que eran de Italia. Ahora, Lucas nos dice que Cornelio y sus hombres estaban estacionados en una ciudad muy importante en Israel con el nombre de Cesarea. Y aquellos que han estado en Israel, que han ido conmigo saben que ese es el primer lugar casi siempre donde vamos, a Cesarea. Y que la razón de su importancia era porque era la capital de la provincia de Judea. Y por lo tanto, la residencia del gobernador romano. Y es por eso que su residencia era en Cesarea. Y entonces es por eso que Cornelio y sus soldados fueron colocados allí, porque era su trabajo proteger a los ciudadanos romanos que estaban allí, que residían allí, y para asegurarse de que la ciudad y sus alrededores estuvieran seguras. Ahora, volviendo al lado religioso de Cornelio, Lucas nos dice que era un hombre devoto, alguien que temía a Dios, era generoso con el pueblo judío y oraba continuamente. Y lo que quiere decir con esto es que, aunque era un gentil, Cornelio era un gentil, pero él había rechazado el paganismo de su época, con sus numerosos dioses, mitos, sus rituales religiosos vacíos, y había abrazado al judaísmo con la esperanza de encontrar la salvación para su alma. Y sin duda, al estar estacionado en Israel, Cornelio estuvo expuesto al judaísmo
y eso lo atrajo. Sin embargo, el hecho de que Lucas se refiere a Cornelio como un temeroso de Dios es muy importante, pues significa que mientras adoraba al Dios de Israel y practicaba el judaísmo, él no se había convertido en un prosélito del judaísmo a través del ritual de la circuncisión. Es decir, aunque tenía algunos fuertes vínculos con la religión judía y condujo su vida de una manera ejemplar que reflejaba su creencia en el judaísmo, no se había convertido al judaísmo y por lo tanto no era judío y aún era considerado un gentil ante los ojos de la comunidad judía. Pero observaba muchas de las prácticas religiosas del pueblo judío y una de ellas fue orar en ciertos momentos fijos a lo largo del día, que es lo que Lucas nos dice que estaba haciendo cuando Dios hizo algo notable en su vida. Leemos en versículos 3 y 4. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, tus oraciones y limonas han ascendido como memorial delante de Dios. Ahora, lo que leemos aquí es que sobre la hora novena del día, que eran las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando porque este era el tiempo habitual para que los judíos oraran. Y mientras oraba, un ángel de Dios se le acercó en una visión y llamándolo por su nombre, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como un memorial ante Dios. Es decir, Dios ha tomado nota de tus oraciones y donaciones caritativas. Y ustedes ven, Dios vio el corazón de este hombre, que era un hombre sincero, un hombre devoto, un hombre que, según su entendimiento, estaba adorando a Dios y cumpliendo con el conocimiento que él tenía en ese momento. Pero es fundamental para nosotros entender que su sinceridad y devoción religiosa no fue suficiente para salvar su alma. A pesar de que Cornelio creía en el único Dios verdadero y observaba las leyes judías del Antiguo Testamento, todavía él no estaba bien con Dios. Y sabemos que no estaba bien con Dios como un hombre que fue perdonado de sus pecados y por lo tanto se reconciliado con Dios debido a lo que el ángel le contó. Y lo leemos esto en el versículos 5 al 8. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le había hablado se ha ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían y después de explicarles todo los envió a Jope. Mientras el ángel continúa hablando con Cornelio, le dice que envíe a algunos hombres a la ciudad de Jope, que se encontraba a unos 48 kilómetros al sur de Cesarea, y para que los envíe para traer de vuelta a un hombre llamado Pedro. Se llamaba Simón, pero también Pedro, y que se queda con un curtidor, que también se llama Simón, y cuya casa está por el mar, junto al mar. Y eso es exactamente lo que hizo Cornelio. Convocó a 2 de sus sirvientes junto con un devoto soldado que también practicaba el judaísmo y los envió a Jope para buscar a Pedro y traerlo de vuelta a Cesarea. Ahora, amigos, el punto que quiero que vean de todo esto es que la razón por la que el ángel le dice a Cornelio que busque a Pedro y lo lleve a Cesarea es que para que Pedro le cuente acerca de Jesucristo y el camino de salvación. No importa cuán religioso y sincero sea Cornelio, no fue suficiente para salvarlo. Todavía él necesitaba escuchar y creer en el Evangelio, porque solo hay una manera de ser salvo y reconciliarse con Dios, y es a través de la fe en la muerte sustitutiva de Jesucristo, porque es solo por la muerte de Cristo, en nombre de los pecadores, que la santa ira de Dios, el Padre, está satisfecha. No la tiene sobre nosotros. Solo cuando un individuo pone su fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz como única base para su salvación, Dios perdona a esa persona y la reconcilia consigo mismo. Recuerda lo que Pedro había dicho años antes al Sanedrín en Hechos 4:12. Él con gran valor les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces no es suficiente creer en Dios, incluso en el Dios de la Biblia. Debes tener fe en su Hijo Jesucristo como tu Salvador personal. Escuchen, Cornelio tenía fe en el único Dios verdadero y era un hombre religioso que observaba cuidadosamente los preceptos del judaísmo, pero eso no era suficiente para salvarlo, porque necesitaba un sacrificio perfecto por su pecado. Alguien que nunca había pecado y quien por lo tanto estaba calificado para morir como portador del pecado sustituto. Y ese fue Jesucristo. Y es por eso que el ángel le dijo a Cornelio que fuera a buscar a Pedro, porque Pedro le contaría acerca del único salvador del pecado, Jesucristo el Mesías. Y es importante tener en cuenta que aunque el ángel que habló con Cornelio ciertamente conocía el Evangelio y podría haberle contado fácilmente acerca de Cristo, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué buscar a Pedro cuando el ángel está aquí? Él conoce. Oh, en cambio, le dijo que buscara a Pedro para que predicara el Evangelio, y la razón es porque Dios le ha dado a los seres humanos, no a los ángeles, el gran privilegio de proclamar el Evangelio. Pero también fue crítico para Pedro presenciar la conversión de estos gentiles para que entendieran que Dios los aceptó en su iglesia en igualdad de condiciones con los judíos. Y aquí hay algo importante que todos debemos entender. Sin importar quién predique el Evangelio, al menos que Dios obre en el corazón de alguien y le muestre su necesidad de Él como Salvador, ellos no creerán. No importa si un apóstol o un ángel del cielo les predica, simplemente no creerán el Evangelio a menos que Dios prepare su corazón para creer el Evangelio. Y en el caso de Cornelio es obvio que Dios había estado trabajando en el corazón de este hombre. Verán, a diferencia de muchas personas religiosas, Cornelio sabía que necesitaba un Salvador. Y la razón por la que digo esto se debe a lo que leemos un poco más adelante en Hechos 11, 13, 14. Dice, quien nos contó, y este es Pedro hablando, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, más tarde Pedro le explica a algunos hombres judíos de la iglesia en Jerusalén cómo llegó a la salvación a los gentiles. Les cuento las palabras que el ángel le habló a Cornelio, y al hacerlo agrega algo que no habíamos leído en el capítulo 10. Nos dice que el ángel dijo que las palabras de Pedro le darían a él y a su familia cómo ser salvos. Y lo que esto indica es que Cornelio entendió su necesidad de ser salvo. Entendió que todas sus observaciones religiosas no podían posiblemente salvarlo. De hecho, es muy probable que lo que estaba orando cuando el ángel se le apareció fue sobre su salvación. Quizás le puede haber preguntado a Dios, muéstrame cómo debo ser salvo. ¿Qué debo hacer? Escuchen, no hay duda de que Dios había estado trabajando en el corazón de Cornelio, porque las personas religiosas, y lo sabemos, personas religiosas, las personas tienden a estar muy satisfechas con su devoción religiosa, creyendo que sus buenas obras y su carácter les permitirán entrar al cielo. Ellos tienden a estar muy satisfechos con ellos mismos, pero no era así como se sentía Cornelio. Cornelio entendió que era un pecador,
que entonces él necesitaba la salvación. Esto él lo entendió. Él simplemente no sabía cómo ser salvo. Y ahí es donde entra Pedro, porque Pedro le va a hablar de Jesús y de la salvación. Pero primero, Pedro debe tener un cambio radical de pensamiento debido a todos sus prejuicios hacia los gentiles. Eso tiene que cambiar. Entonces vemos una escena que concierne a Cornelio y la otra que concierne a Pedro y su visión. En versículos 9 y 10, al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Entonces, continuando con lo que nos acaba de decir sobre Cornelio, Lucas dice, al mismo tiempo que los hombres que fueron enviados a buscar a Pedro se acercaban a la ciudad de Jope, que Pedro subió al techo donde estaba alojado para orar en la casa de Simón. Y era la hora sexta del día. Ahora, la sexta hora del día eran las 12 del mediodía. Y naturalmente Pedro tenía hambre y quería comer algo. Y mientras alguien estaba preparando su comida, leemos que cayó en trance. Y por trance, Lucas quiere decir que lo que Pedro está experimentando no es un sueño, sino una visión de Dios en la que el Señor le dará una revelación. Y nos dice el contenido de esta revelación en los siguientes versículos. Versículos 11 al 13. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mientras está en este trance, Pedro ve que el cielo se abre y una gran sábana desciende, un lienzo, y en ella lleva todo tipo de animales. Y en esa sábana hay animales de 4 patas, reptiles, pájaros. Y el significado de esta visión que dice de toda clase de animales es que este lienzo o esta sábana contenía animales limpios e inmundos como Dios los designó en la ley mosaica. En el Antiguo Testamento, Dios había instruido al pueblo judío que solo debían comer ciertos animales, a los que se refería como limpios, y tenían prohibido comer otros animales que él designó como impuro. Entonces, habían 2 designaciones, limpios e impuros. Ahora, en Levíticos 11, Dios dio instrucciones detalladas sobre qué animales eran limpios y cuáles eran impuros. Pero en Levíticos 20, del 25 al 26, explicó su razón para hacer tal distinción entre estos animales. Levíticos 20, 25 al 26. Y dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os ha apartado por inmundos. Miren esto, pues debes ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Escuchen atentamente. La razón por la que Dios le permitió a Israel comer solo ciertos animales y no otros, tuvo que ver ordenándole que deje de lado estas restricciones alimenticias. En esta visión, Dios le dice que se levante, mate a esos animales y se los coma. En otras palabras, ya que tienes tanta hambre, Pedro, aquí están todos estos animales, así que levántate y cómelos. Come todo lo que tú quieras. Pero para un judío devoto, escuchar algo así era absolutamente repugnante. Nunca en su vida Pedro había comido nada que no fuera kosher. Y es por eso que Pedro hace su protesta a Dios en el versículo. Ahora,
Esto es muy extraño, escuchar a un apóstol decir no al Señor, pero tenemos que entender que esto no es tanto un acto de Pedro que se niega abiertamente a obedecer a Dios, sino que le dice a Dios que siempre lo ha obedecido al comer comida kosher y no está dispuesto a desobedecerlo ahora. Pero verán, en este punto Pedro no entiende el significado de esta visión de los animales y lo que Dios le está diciendo que haga. Y eso es ciertamente comprensible. Cualquier persona judía devota ese día habría reaccionado exactamente de la misma manera de lo que hizo Pedro. Entonces, a la luz de la protesta de Pedro, Dios procede a explicarle el significado de esta visión y por qué le ordena que coma todo tipo de alimentos previamente prohibidos. Versículos 15 y 16. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Amigos, esta declaración del Señor, lo que Dios ha limpiado, ya no lo considera impío, es la clave para comprender el significado de esta visión y su significado muy profundo. De hecho, Dios repitió esto 3 veces para enfatizar y luego el lienzo fue llevado al cielo y la visión terminó. Ahora escuchen atentamente el significado de estas palabras y por lo tanto el significado de esta visión es que Dios no solo estaba dejando de lado todas las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento para Israel, de modo que los judíos ahora podían comer lo que quisieran comer. Pero lo más importante es que Dios le estaba diciendo a Pedro que ya ni él ni ningún otro judío deberían considerar a los gentiles como inmundos e impíos y que estaban debajo de ellos. Y mientras que esta visión involucró a los animales en el sentido de que abolió las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, de modo que cualquier creyente en Cristo está libre hoy de comer lo que sea que quiera comer, la visión fue más allá de los animales para los humanos. Así es como Pedro entendió. Y noten lo que más tarde dijo a los mensajeros gentiles enviados por Cornelio en el versículo 28 del mismo capítulo 10, dice, y le dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Cuándo Dios te mostró esto? En la visión. Dios me mostró que no debo llamar a los gentiles impuros e inmundos. Y este es un cambio importante, muy grande en el pensamiento predeterminado de Pedro. Él ha estado condicionado toda su vida para ver a los gentiles como debajo de él, como personas impuras y moralmente contaminadas. Y ahora Dios le está diciendo algo que es completamente diferente. Le está diciendo que ya no debe pensar en los gentiles de esta manera. Ya no debe pensar que los judíos estaban limpios y los gentiles inmundos. Ya no debe hacer estas distinciones en su mente acerca de que los judíos son mejores que los gentiles. Verán, el Señor estaba preparando a Pedro para llevar el mensaje llevar el evangelio a Cornelio, un gentil, y por lo tanto primero tenía que convencerlo de que estaba bien que hiciera esto. Que como no había distinciones entre los judíos y los gentiles ante Dios, entonces no habría distinciones entre creyentes judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahora quiero detenerme aquí y abordar varios temas que surgen en esta declaración acerca de que los gentiles son limpios y santos. Y vamos a cubrir más de esta sección, pero hay 3 cosas que quiero abordar. Primero que todo, creo que es importante para todos nosotros entender que al cancelar su ley sobre las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, no significa que Dios tenga la costumbre de cambiar sus leyes a su antojo solo para adaptarse al momento. Él no está haciendo esto. Déjeme explicar. Hubo algunas leyes del Antiguo Testamento que eran exclusivas para Israel cuando Dios los gobernó. Y no eran para todo el mundo. Y como Dios los gobernó como su nación elegida, como la ley sobre alimentos, la observación del sábado, reglas para castigar a quienes cometieron crímenes, rituales, ceremonias, fiestas. Pero con la muerte de Cristo y el establecimiento de la iglesia,
esas leyes específicas sobre cómo gobernar Israel no se aplican a los creyentes de la era de la iglesia. Y así, esas leyes no continúan. Hoy en día no matamos a un adolescente rebelde, como la ley mosaica le dijo a Israel que hiciera. No prohibimos a nadie comer carne de cerdo, como la ley mosaica le dijo a Israel que hiciera. Nosotros no ejecutamos a personas por cometer adulterio, como la ley mosaica le dijo a Israel que hiciera. Sin embargo, hay ciertas leyes. Es un gran sin embargo. Hay ciertas leyes del Antiguo Testamento que Dios nunca derogará y están destinadas a ser seguidas por todos hoy. Y esos son los 10 mandamientos. Muy importante que entiendan esta distinción. Y la razón por la que estas leyes nunca cambiarán es porque reflejan el carácter santo de Dios. Y por lo tanto son eternas y vinculantes para nosotros. De hecho, solo para ilustrar que los 10 mandamientos están en vigencia hoy, recuerdo que al escribir a los Efesios, Pablo menciona en el 6:2 uno de los 10 mandamientos acerca de honrar a padre y a honrar a padre y madre. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y verán, Pablo enseñó que este mandamiento aún estaba vigente y que por lo tanto los creyentes en Cristo deben obedecerlo hoy. Con respecto a la naturaleza eterna invariable de los mandamientos, R.C. Sproul escribió esto. Dijo, él dio leyes que surgieron de su carácter, las cuales si alguna vez fueran revocadas harían violencia a su santidad. Por lo tanto, Dios nunca revocaría las leyes morales, los 10 mandamientos, porque al hacerlo estaría negando su carácter. Entonces, Dios nunca permitirá que su pueblo construya ídolos o tome su nombre en vano. Esas leyes que se basan en el carácter de Dios no tienen revocación, permanecen para siempre. Por lo tanto, es importante que entendamos que solo porque Dios cambió la ley sobre qué alimentos podrían comer los judíos, no significa que Él cambie impulsivamente todas sus leyes para adaptarse al momento. Las leyes que se usaron para legislar al Israel del Antiguo Testamento han terminado, pero no las leyes que reflejan su santidad, es decir, los 10 mandamientos. Siempre es malo mentir, robar, asesinar, siempre es malo codiciar. Siempre, en toda la era. Pero hay un segundo tema que quiero abordar y que está relacionado con la visión de Pedro de los animales. Y ese es el tema de la libertad de comer cualquier alimento que queramos comer. Verá, si bien siempre es incorrecto romper uno de los 10 mandamientos de Dios, hoy no está mal que alguien coma langostas o como camarones, jamón. Tienen hambre, ¿verdad? Pueden incluso ir insectos, si eso es lo que quieren. Y la razón por la que menciono porque hay algunos cristianos que todavía creen que esas restricciones dietéticas se aplican a nosotros hoy en día. Que todos tenemos que seguir esto. Esto es especialmente verdadero en algunos creyentes mesiánicos judíos. Y hay otros cristianos que sostienen la opinión de que al negarse a comer ciertos alimentos que consideran poco saludables, que de alguna manera esto los hace más espirituales que otros que no comen como ellos lo hacen, porque están haciendo un mejor trabajo de cuidando el cuerpo, el templo de ellos. Escuchen, la Biblia no enseña eso. Si eres un glotón, sí, pero la Biblia no tiene restricciones en base a la espiritualidad en lo que puedes comer y eso no es la marca de la espiritualidad. Eso es una forma de legalismo. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que eres libre de comer lo que quieras siempre que des gracias a Dios por tu comida. Y hablando de falsos maestros, Pablo dijo muy profundo en 1 Timoteo 4, 3-5, dice, está hablando de falsos profetas.
falsos maestros, prohibiendo casarse y mandándolos a abstenerse de alimentos que Dios han creado para que con acción de gracia participen de ellos lo que creen y que no han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Pablo está enseñando sobre algunos de los errores de los falsos maestros. Ellos prohíben el matrimonio y abogan por abstenerse de ciertos alimentos. Lo que estos hombres enseñan es que este tipo de vida ascética, o sea, la práctica de ejercicio de la perfección espiritual, el celibato y las restricciones alimentarias, eran necesarias para salvarse. Pero Pablo dice que esto es absolutamente incorrecto, no solo porque la salvación es por gracia y no tiene nada que ver con el ascetismo o la perfección espiritual, sino también porque tanto el matrimonio como la comida son buenos. Génesis nos dice que Dios creó el matrimonio y la comida para que los humanos disfruten. Entonces, disfrute de la comida que desee y tenga cuidado de que si decide seguir una determinada dieta por razones de salud, y esa es su libertad para hacerlo, solo asegúrese de no despreciar a otros cristianos que no lo hacen, pensando que no son tan espirituales como tú. Lo que comes o lo que no comes no tiene nada que ver con tu espiritualidad. Ahora, hay un tercer tema importante que plantea la visión de Pedro. Y este es el problema del prejuicio étnico. El punto central de esta visión de los animales era cambiar la actitud prejudiciada de Pedro hacia los no judíos. Pedro, como les dije, tenía un desprecio natural por los gentiles y no solo era una actitud pecaminosa, sino que si no se corregía, le impediría proclamar el evangelio a los gentiles y tener comunión con cualquiera de los gentiles que se salvaran. Entonces, ahora, hoy en día, la mayoría de los creyentes gentiles en Cristo no desprecian a los judíos, ni los creyentes judíos desprecian a los gentiles. No obstante, el prejuicio étnico es un problema muy real entre la gente de Dios, porque hay muchos creyentes que desprecian a las personas cuyo color de piel o lengua materna o cultura es diferente a lo de los demás, pensando que son mejores que ellos. De hecho, hay un concepto completo en el movimiento de crecimiento de la iglesia llamada la unidad homogénea. Y lo que dice este concepto es que la manera de hacer crecer a una iglesia es que se componga de personas que sean similares. Es decir, las personas en la iglesia solo quieren estar con su clase de personas y no van a asistir a una iglesia donde hay diversidad. Amigos, congregación, ese es un pensamiento muy popular en los círculos de crecimiento en la iglesia hoy en día y es completamente erróneo. No es bíblico y es pecaminoso porque se basa en prejuicios y orgullo pecaminoso. El Nuevo Testamento enseña todo lo contrario. Enseña que las iglesias deben estar llenas de personas que son de diferentes étnica, educativa y económicamente y diferente en cualquier otra manera. Esto es lo que Pablo dijo en Efesios 2, 11, 14. El apóstol dijo, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo en nuestra paz, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, la barrera se cayó. No hay distinciones étnicas. Nosotros mantenemos nuestra identidad étnica, eso está bien, pero en Gálatas dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso no, él no quiere decir que esas distinciones no están. Lo que él está diciendo cuando dice
No dice no más mujeres o más hombres. Él quiere decir que los gentiles, los judíos no son esclavos, ni los judíos, ni los gentiles impuros. El simple dice que espiritualmente en Cristo no hay ningún tipo de distinción. Escuchen, lo que Dios le estaba enseñando a Pedro nos está enseñando a nosotros, que no debemos pensar en otro ser humano como impío o inmundo, en el sentido de que nos consideramos mejores que ellos o que Dios piensa mejor de nosotros que Él piensa de ellos. Amigos, la verdad del asunto es que todos estamos en el mismo bote, en que todos somos impuros hasta que venimos a Jesucristo para ser limpiados y perdonados de nuestros pecados. Se cuenta la historia de que cuando el padre del doctor Harry Ironside, un pastor de la iglesia de Moody, durante mucho tiempo, el padre se estaba muriendo y él seguía murmurando las palabras de la visión de Pedro, diciendo repetidamente, una gran sábana y bestias salvajes. Y entonces alguien se dice, parecía que no podía recordar las siguientes palabras. Alguien se agachó y susurró y Juan dijo, cosas que se arrastran. Oh sí, cosas que se arrastran, así como yo entré, solo alguien pobre que no servía para nada arrastrándose, pero entré. ¿Sí? Las personas que acuden a Cristo para salvarse reconocen que son como animales que se arrastran, inmundos e impíos, y por eso acuden a Jesús para limpiarlos de su pecado. Él perdona a las personas. Si nunca has venido a Él, entonces ven hoy y sé limpio, limpio de tus pecados. La religión no lo puede hacer, no te puede. La única muerte sustitucionaria fue la de Cristo en la cruz. Y si tú eres creyente, entonces protege tu corazón contra las actitudes equivocadas de menospreciar a alguien que sea diferente a usted en lo que come o en su origen étnico, en su idioma, diferente en su cultura. Confiesa tu orgullo pecaminoso y comienza a pensar como Dios quiere que pienses. Vamos a orar y luego Joel va a cantar una canción. Padre, te damos las gracias de que tu amor se extiende a todo el mundo, no solamente a los judíos, pero a todo el mundo. Te damos gracias, Señor, de que cuando tú moriste en la cruz, tenías en mente a todo el mundo, toda lengua, todo el mundo. Te damos gracias por eso. Te damos gracias que en Lakeside tenemos diversidad. Y tenemos jóvenes y adultos y viejos y diferentes culturas. En finanzas, tenemos todo tipo de diferencias. Gracias por este lugar especial. Ayúdanos a reconocer cuando hay prejuicio en nuestras mentes y que sería hipocresía decir que no hay nunca nada. Pero ayúdanos, Señor, de poder conquistar eso por la verdad de la palabra. Y te pedimos por aquellos que aquí que están sin Cristo, que hoy será el día de su salvación, que se den cuenta, como Cornelio, que sus buenas obras, su religión no los salva, su carácter, que necesitan a Cristo y necesitan a Cristo para perdonarlos de sus pecados y limpiarlos de su pecado. Confesar sus pecados y confiar en Cristo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.